Ciudad de México, 7 de la mañana. Carmen corre apresuradamente por las calles cercanas a su domicilio. Una y otra cuadra piensa que no se vaya a despertar su pequeño hijo de 7 años de nombre Paco. Paco se ha vuelto un niño berrinchudo de mal carácter que siempre está molesto. Y eso es algo que le preocupa mucho a Carmen. Ha tenido que dejarlo para conseguir cosas para el desayuno. Y sabe que si se despierta y no la ve, va a enloquecer por completo. Carmen no sabe por qué su hijo actúa así. Desde que murió su esposo, ha estado enfocada en darle lo mejor a Paco, la mejor energía, estar trabajando para que él tenga lo mejor, la mejor escuela, y él parece no valorarlo. Parece tener la peor actitud y hacer resistencia y que todo sea más difícil. ¿Cómo hago para que este niño cambie? ¿Cómo hago para que este niño vea el amor que le tengo y pueda empezar a cambiar esa actitud? Al llegar a su casa, Carmen se percata que Paco sigue durmiendo. Y al verlo ahí, parece tan angelical. Y recuerda que lo único que desea es verlo pleno y feliz. Al despertar, Paco tiene el peor de los humores. Ha tenido como hábito el levantarse y gritarle a su madre estruendosamente, exigiendo un vaso con agua, quejándose sobre algún punto. Con solo 7 años tiene el tono de un dictador totalitario. Carmen, a pesar de eso, y por el amor que le tiene, lo atiende. Pero no está dispuesta a ceder un día más. Sabe que si no pone límites y hace que su hijo cambie esa actitud y cambie esos malos hábitos, va a sufrir más de lo que él piensa. Decide contratar a un tutor proveniente de un colegio militarizado. Paco temblaba de miedo al conocer a su nuevo profesor. Sabía que no iba a ser fácil. El tutor, de apellido García, tenía la peor de las famas. Una persona egresada del ejército que no admitía excusas y odiaba a los niños llorón. Por fin tocó la puerta. Llegó y vio al niño malcriado, quien lo observó retadoramente. Es momento de que empecemos a trabajar, mi querido Paco. Vamos a transformar esos malos hábitos en una vida llena de placer y plenitud. Paco no tenía idea de lo que le estaba diciendo. Con solo 7 años sabía cómo manipular a su madre y cómo poder controlar y hacer lo que él quisiera. La realidad es que Paco tenía un gran trabajo frente a sí, y era el de transformar sus hábitos. El tutor García intentó de todo, lo reprimió, intentó hablar con él y se dio cuenta que estaba ante un caso muy especial. Un niño mimado, un niño bastante dolido, pero sobre todo un niño que no se daba cuenta que sus hábitos es lo que lo mantenía en un estado de infelicidad. Se dio cuenta que únicamente transformando esas actitudes, la vida de Paco iba a poder cambiar. Y lo hizo así, pero decidió cambiar de método. De pronto encontró en uno de sus libros una frase que parecía brillar con tono dorado. Si quieres educar al hijo, comienza educando al padre. Ahí está la respuesta. Quien está transmitiendo esa actitud es la madre de Paco. Apresuradamente la mañana siguiente corrió hacia casa de Paco y pidió hablar con Carmen. Le dijo: ¿me puede dar tan solo 30 minutos? Quisiera hablar sobre la educación de su hijo. Claro que sí, profesor. Salieron
y la invitó a dar un paseo por el bosque. Ya estando ahí, Carmen, extrañada, no tenía idea de qué iba a suceder. El profesor le pidió que confiara en él y le dijo que se trataba de algo muy importante para Paco. De pronto la puso frente a un pequeño brote de una planta extraña. Mirando de frente, le pidió que la arrancara. Extrañada, Carmen lo hizo sin hacer mayor pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Ahora sigue que arranque ese arbusto. Carmen se caminó hacia el arbusto para poder arrancarlo. Le costó un poco más de trabajo, pero logró hacerlo. Empezó a enfurecerse porque no sabía qué era lo que pasaba y le dijo: dígame de qué se trata todo este juego. Le dijo: veo que le costó muchísimo más esfuerzo el levantar ese arbusto. ¿Podría levantar ese pequeño árbol y arrancarlo? Claro que sí, pero ¿a qué viene todo esto? Hágalo y confíe. Carmen, ya enojada, lo que hizo fue arrancarlo. Le costó mucho trabajo, testereó de un lado a otro y de pronto lo arrancó y lo aventó a un lado del profesor. ¿Y ahora qué? Le dijo. Señalando uno de los árboles más viejos y emblemáticos del bosque, le pidió: Carmen, arranque ese árbol. Eso es imposible, profesor. Arranque ese árbol o por lo menos inténtelo. Sin saber qué decir, Carmen caminó hacia el viejo árbol y abrazándolo intentó arrancarlo, lógicamente sin mucho éxito. Desganada le dijo: no puedo hacerlo. Exactamente. Así como ha notado que el primer brote fue muy fácil de arrancar y el último fue completamente imposible de hacerlo, de la misma forma trabajan los hábitos. Al principio parecen endebles y se pueden eliminar y sustituir de manera fácil, pero conforme pasa el tiempo se van enraizando, van haciendo firmes cimientos y es más difícil primero el detectarlos y después el eliminarlos de nuestra vida. Eso es lo que está pasando con Paco. Dejamos crecer esos malos hábitos y ahora necesita ayuda para poder arrancarlos. Pero usted tiene que comenzar a ayudarlo. Y solamente había una manera, y era conociendo el poder de los hábitos. Si así como Paco, tú quieres cambiar esos hábitos que no te están llevando al punto en donde quieres estar, quédate en este episodio porque vamos a aprender a reprogramar hábitos y a poder hacer de esos malos hábitos tu mayor potencial y generar hábitos que te lleven a un éxito integral. Bienvenido a Emprendimiento Consciente Podcast. Bienvenido a este espacio donde hablamos sobre emprendimiento. Creemos plenamente que esta es la vía para mejorar tu calidad de vida y la del planeta entero radicalmente. Pero no me refiero al emprendimiento que estás pensando, aquel unidireccional y visto desde el ego. Me refiero al emprendimiento consciente, basado en leyes universales del éxito y en la entrega de valor real. Aquí te compartimos las herramientas, conocimientos y las experiencias necesarias para que tengas éxito en todas las áreas de tu vida. Mi nombre es Cedric González, soy orgullosamente emprendedor y agitador de conciencias. Has llegado al punto de reunión de los soñadores, aquellos que sabemos que transformado positivamente el mundo a través de su visión, transforman la vida de millones de personas, aquellos que juntos construimos una nueva humanidad, una más consciente. Bienvenido a Emprendimiento Consciente Podcast. Bienvenido a tu lugar, bienvenido a casa.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos emprendedores? Bienvenidos a Emprendimiento Consciente Podcast. Es para mí un placer saludarlos el día de hoy. Después de una pequeña ausencia, créanme que tenemos grandes sorpresas preparadas para ustedes en esta nueva temporada de Emprendimiento Consciente Podcast. Y hoy estoy muy feliz de regresar al micrófono otra vez a compartir. A partir de este martes, cada semana estaremos por ahí en tus audífonos platicando un poquito de emprendimiento, un poquito de este juego interno y del juego externo de la tribu más loca del planeta que somos los emprendedores. Y la verdad es que es algo padrísimo por el tiempo en el que estamos viviendo, por el valor que podemos agregar allá afuera. Pero no me quiero adelantar, te quiero presentar a nuestra co-host y líder también aquí de Emprendimiento Consciente Podcast, que hoy tengo el orgullo y el placer de que esté conmigo durante este programa. Por favor, aplausos para nuestra co-host Noemí Huesca. ¿Cómo estás, Noemí? Hola, ¿cómo están? Felices. Yo estoy muy feliz. Espero que ustedes estén felices también, pero yo me siento muy contenta porque han sido días muy de práctica sobre los hábitos. Entonces, por eso estoy muy emocionada de compartir con ustedes, de compartir contigo, Cedric. La verdad es que estoy enamorada de este proyecto, enamorada de que lo hagamos juntos porque hemos hecho un gran equipo, estoy segura que hemos hecho un gran equipo y por eso queremos transmitirte todo lo que hemos aprendido, experimentado y todo el valor que creemos tenemos hoy para entregarte. Así que vamos a ello con todo el corazón. Espero se encuentren muy bien y estoy feliz de compartir con ustedes y saludarlos. Coméntenos cómo les fue con el episodio de hábitos, el primero que lanzamos de hábitos. Me encantaría saber sus comentarios. ¿Tú qué dices, Cedric? ¿Buscaste algún, o más bien, creo que tuvimos comentarios ahí, me comentaste? ¿Quieres compartirnos? Sí, claro. De hecho, estábamos muy felices. Te comentaba, a partir de este martes vamos a iniciar esta transformación, este nuevo vuelo dentro de Emprendimiento Consciente Podcast. Y no tenemos nada más que agradecer, ¿no? Agradecer a que en estos poquitos meses que llevamos compartiendo por ahí en todas las plataformas de podcast, lo único que hemos recibido pues son buenos comentarios, ¿no? Buena retroalimentación sobre el valor y sobre lo que hacen ustedes con el valor que compartimos acá en el podcast. Y por eso es que decidimos llevar esto al siguiente nivel, para llevarte justo mejor valor en un empaquetado muchísimo más profesional y también que tengas más contenido, que como decimos aquí, sean herramientas efectivas, ¿no? Creo que hoy allá afuera, sí, como lo comentaba, estamos en la gran era del emprendimiento, pero también hay que decirlo con todas las palabras, hay mucha basura, ¿no? Hay muchas personas diciendo una sarta de cosas que no tienen nada que ver ni con la mentalidad ni con la vida que lleva un emprendedor. Entonces, por eso es que nos compromete más a nosotros acá en el podcast, en la comunidad de Emprendimiento Consciente, a seguirte brindando esas soluciones simples que sí puedes llevar a tu vida, que esas herramientas efectivas que las puedes poner en práctica desde donde estés. Ser emprendedor no implica nada más tener un negocio, tú puedes ser empleado y ser emprendedor, tú puedes tener un negocio tradicional y ser emprendedor digital. O sea, realmente creo que estamos en un punto clave, Noemí, ¿no? Y en este punto clave, pues yo lo platicaba contigo, ¿no? Nuestro compromiso es ese, el brindar un nuevo enfoque, el aterrizar esto y realmente aprovechar el potencial que tenemos para transformar la vida de miles de personas allá afuera, ¿no? Y justo quería comentar, ¿no? Hemos recibido muchos mensajes que nos han invitado a este cambio, a poner un poquito más el foco en llevarte más formato, entrevistas a lo mejor, y nos gustaría mucho que también nos comentaras tú qué te gustaría escuchar en el podcast, qué te preocupa, cuáles son los temas que te preocupan como emprendedor, o si estás pasando de este tránsito de emprendedor de empleado a emprendedor, o de empleado de un negocio tradicional a un negocio digital, si estás renovando
evaluándote en esta pandemia. No lo sé, ¿no? No lo sé. Te invitamos a que hagamos eso, hagamos comunidad, conectemos y créeme que vamos a hacer una parrilla de valor para traerte aquí a las mejores mentes, a los mejores corazones, para que junto con Noemí, conmigo y todo el equipo de Emprendimiento Consciente, pues te podamos inspirar a eso, a innovar, a hacer mejores cosas, a ver el lado proactivo del mundo y sobre todo aprovechar estos grandes momentos de transformación. Y en ese orden de ideas quiero mandar un saludo a mi buen amigo Alex Santiago, que nos escribió por ahí en Instagram. Síganos en Instagram, @yosoyeconsciente. Por ahí tenemos el gusto de platicar todo lo que nos comentan en Instagram, sea en personal, sea en la cuenta. Nosotros la contestamos con mucho gusto. Nos encanta saber y platicar con ustedes. Y Alex nos comenta eso, ¿no? Nos comenta que ya escuchó los episodios de Emprendimiento Consciente y le dieron mucho pie a seguir escuchando más audios y conectarse a un sistema educativo totalmente diferente al que estaba acostumbrado. Y me encanta recibir eso. Saludos, amigo, hasta Oaxaca, acá en México. Me encanta recibir esos mensajes. ¿Por qué razón? Porque de eso se trata, de inspirar para que podamos llevar, como bien comenta Alex, una nueva educación allá afuera, nuevos valores, ¿no? Sobre todo hoy que en este punto de la educación estamos tan rezagados, ¿no? Y también hay tanta información allá afuera. Parece un pleonasmo, pero bueno, vamos a dejar de dar vueltas a este punto y vámonos a la carnita del podcast. Hoy también tenemos el segundo especial de hábitos acá en Emprendimiento Consciente y la verdad es que hemos preparado valor real en estos meses. También hemos tenido muchas experiencias en proyectos de emprendimiento que tenemos Noemí y yo, y créeme que queremos transmitirte eso, ¿no? ¿Qué vive el emprendedor en estos tiempos tan emocionantes de transformación y de innovación? Hoy queremos hablarte de hábitos, pero de un punto muy particular. Y es cómo eliminar esos malos hábitos. Oye, Cedric, ya me di cuenta, el punto está en el hábito, no me enfoco en la meta. Si yo construyo mis hábitos de forma automática, va a ser menos doloroso, voy a poder generar apalancamiento, ya lo entendí. Pero seguramente en estos días que tuviste tiempo de reflexionar, te diste cuenta que si el humano es más del 95% un animal de hábitos, seguramente te diste cuenta que muchos de los hábitos que tienes no son los mejores o no te están llevando al punto en el que quieres estar, y eso implican los malos hábitos. Platícanos, Noemí, ¿tú has tenido o pudiste observar en estos días algunos malos hábitos o algunos hábitos que te gustarían cambiar? Y lo más importante, que es la pregunta del día de hoy, ¿cómo los eliminas? ¿Tú cómo lo haces para eliminar esos malos hábitos como emprendedora? Sí, definitivamente me he dado cuenta de muchos malos hábitos y uno de ellos es respecto de tomar acción y en qué momento. Creo que a veces uno tarda mucho en tomar acción y cuando te das cuenta de los malos hábitos que tienes, de procrastinar, de esperar hasta que tengas la fecha límite o el día límite para hacer las cosas y ponerte a hacerlas, creo que ese es uno de los malos hábitos que yo identifiqué, que incluso traía desde la escuela. No sé si a ti te pasaba que tenías un examen y te ponías a estudiar justo un día antes. Creo que viene de ahí ese mal hábito que yo he identificado, y sobre todo la forma o más bien creo que sería importante saber cuál es este proceso que tú puedes llevar para eliminar hábitos o malos hábitos. Y una de los primeros pasos para poder eliminarlo, creo yo, es el darte cuenta cuáles son esos hábitos que quieres eliminar, que seas consciente de cuáles son esos malos hábitos que te están llevando a no cumplir con esos objetivos, a no llegar a esas metas o a estos a lo que tengas que cumplir dentro de tus expectativas, dentro de tus objetivos. Entonces, esta parte de darte cuenta
que en tu día a día, ¿qué es primero los hábitos que tienes? ¿Cuáles son esos hábitos que tienes, sean buenos o sean malos? ¿Y cuáles son los hábitos que no te están ayudando? Entonces, pareciera que es sencillo identificarlos, sin embargo, como los traes contigo desde mucho tiempo atrás, es difícil verlo. Sin embargo, yo lo que te diría al principio, identifica esos hábitos, presta atención desde el primer momento en el que te despiertas hasta el último momento que te vas a la cama y date cuenta qué hábitos tienes. Fue una de las primeras cosas que yo identifiqué cuando se trata de poner acción. Me despertaba muy temprano, pero para ponerme a accionar en lo que implicaba un 80% de mis resultados, tardaba mucho en hacerlo. Entonces, creo que es esa parte de primero saber en dónde estás parado me ha servido muchísimo. ¿Tú qué agregarías o qué sería tu primer paso para cambiar estos malos hábitos, Cedric? Pues mira, lo que bien comentas, ¿no? Bien, aquí en el podcast creo que uno de nuestros pilares es entender la conciencia como acto de darte cuenta. Y yo como lo practico, ¿no? A lo mejor va a sonar muy metódico como emprendedor y a mí le da mucha risa porque justo, ¿no? Yo soy este emprendedor metódico que registra todo, ¿no? Y yo creo que el primer punto siempre para transformar algo es conciencia, y esta conciencia desde el punto de darse cuenta también se da, como bien decían los toltecas, ¿no? Como en este acecho, como estos grandes cazadores que estaban atrás del matorral viendo al venado, ¿no? Viendo sus comportamientos, observándolo simplemente, ¿no? Sin atacarlo, sin nada. Primero se dedicaban a observarlo, a ver cómo funcionaba, a ver de qué estaba hecho. Y una vez que podían determinar eso, ya podían cazarlo, ¿no? Lo mismo pasa con los malos hábitos, en mi opinión. Lo primero que tienes que hacer es acecharlos. Y para acecharlos, lo platicábamos ahora nosotros que los últimos meses les platicamos, ¿no? En Breve Comunidad hemos emprendido por ahí, seguramente lo han visto en redes sociales, un proyecto de salud, ¿no? Enfocado en brindar salud integral a las personas. Y uno se da cuenta de eso, ¿no? La concepción que tiene las personas sobre los malos hábitos, de que es muy difícil cambiarlo, ¿no? Y dos, lo importante que es en un proceso de transformación simplemente registrar las cosas, ¿no? En estos actos de conciencia yo he visto ahora en procesos de transformación de salud de la gente cómo el solo hecho de poder escribir, ¿no? Escribir esos hábitos, de poder parar un momento y detectarlos, es el 25% de la chamba, ¿no? Yo pondría ese como primer punto, Noemí, no sé qué te parezca. El primer punto para eliminar esos malos hábitos, en mi punto, es registra y acecha. Lo pondría en un primer punto. ¿Por qué razón? Porque ahí inicia todo, ¿ok? Entonces, si tú tienes el hábito, fíjate, yo creo que el primer hábito sería el hábito de acechar. El hábito de poderte separar de toda la película de tu día a día y observar esos malos hábitos. Ahora, sé que puede sonar subjetivo y lo platicábamos también en el episodio pasado, pero también si nosotros podemos entender que un hábito siempre está ligado o a un pensamiento o a una emoción, entonces vamos a poder detectar si queremos o no ese hábito. Lo importante, aquí estamos registrando nada más, todavía no hemos hecho un juicio de valor sobre si es un hábito que queremos en nuestra vida o no, porque le decimos malos hábitos por costumbre, pero realmente es un hábito que no te está llevando hacia donde quieres, ¿ok? Hay gente que fuma y puede ser que fumándose un habano tenga un momento de iluminación y haga la mejor novela del mundo. No hay nada malo, sino el punto es hacia dónde quieres ir, si te está llevando ahí, ¿no? Entonces, en este registrar, ¿no? Yo como lo hago es darme estos pequeños puntos. Mira, te pongo un ejemplo muy, muy claro que lo he visto en estos meses como de encierro, ¿no?
Y es que lo bonito del encierro es que ya no puedes negar nada, ¿no? O sea, la conciencia te va persiguiendo de cuarto en cuarto, ¿no? Para que te voltees a ver y veas hacia adentro. Y me di cuenta de muchas cosas, sobre todo me di cuenta de este hábito de procrastinar, ¿no? Y suena duro para alguien tan metódico, con tanta pila, tanta pasión para hacer las cosas, pero eso, en pequeños puntos me di cuenta cómo me cuento ciertas historias y voy peloteando así el balón, ¿no? O ciertas actividades, aún tengo un sistema de gestión del tiempo, todo lo que compartimos acá en el podcast, me doy cuenta de ese malo hábito. La única diferencia es que esta vez no lo juzgué. La única diferencia es que esta vez lo pude observar desde un punto objetivo y decir, ¿es un hábito que quiero o que no quiero? Porque si estoy procrastinando, es que a nivel consciente o subconsciente debo de tener un grado de placer o me debe de dar cierto beneficio para seguir haciéndolo. Y esa es la pregunta, querido emprendedor, querida emprendedora, tú que nos escuchas, ¿qué beneficio te está dando ese mal hábito? ¿Qué placer te da ese hábito de procrastinar? Me preguntaba yo, ¿no? Y ese es el gran punto, oye, que tienes clara esa visión, tienes claro a dónde vas, estás construyendo el propósito, sí vas sorteando en el día a día, pero también te das cuenta que estás dando, si eres muy honesto contigo, el 70% de tu capacidad. Y de verdad que en esta reflexión para mí cae porque el solo observarlo me hizo identificar, 1, lo mal que me hace sentir, 2, lo grave que es en términos de pérdida de tiempo, porque son microtiempos. No puedo pensar a alguien que no tenga un sistema de gestión del tiempo, realmente debe ser un 50% de procrastinación, pero ahí está, ¿no? Entonces, si nosotros acá en Emprendimiento Consciente creemos en la efectividad, la pregunta es, ¿cómo lo cambio? Y empecé a registrarlo, ¿no? Empecé a registrar en qué momento del día procrastinaba, qué sentía al momento de procrastinar, qué beneficio me estaba dando eso. Y al solamente registrar pequeños párrafos, para quien me conozca y para quien no, regularmente tengo una libreta cerca y apuntaba, ¿no? En este punto. Y este acto de observar y de registrar me hizo dar cuenta no solamente que era un hábito que quería cambiar, sino el impacto tan grande en realmente la obtención de esos resultados, ¿no? La manifestación de esos sueños, el que mi equipo también cumpla sus sueños, porque como emprendedores pues trabajas con un equipo, con personas, con familias, ¿no? Entonces es un momento muy muy padre de registrarlo. Tienes esta conciencia, te das cuenta, y lo más importante es que todo este proceso que te acabo de relatar va a llevar a un sentimiento en particular, y es ahí donde, como si fuera mensaje de WhatsApp, tienes que ponerle el pin y le tienes que fijar así, ¡pum!, para que siempre esté disponible ese sentimiento del momento de switchar y de alinearte con lo que sí quieres. Y desde ese punto sí vas a tomar las acciones necesarias para poder reprogramar ese hábito. Platícanos, Noemí, tú sinceramente, ¿tienes el hábito de registrar? ¿No te gusta? ¿Cómo lo llevas tú? En esta parte de registrar, tal vez no anoto como lo haces tú, tal vez no tomo nota, tal vez no lo pongo en papel. Sin embargo, eso me da pie a otro tipo de disciplina, porque yo lo veo que tú lo haces como una disciplina que te funciona muy bien. Sin embargo, a mí me hace trabajar en otra disciplina, que es estar presente en el momento, estar en el aquí y en el ahora, que eso me ha enseñado muchísimo la práctica de yoga, por ejemplo, la práctica de meditación, y creo que ahí es donde a mí me ha funcionado trabajar en esta parte. O sea, el hecho de que para mí tenga una nota implica que deje ahí mi libreta y no la vuelva a abrir. Ese es un mal hábito que yo tengo que trabajar, entonces lo trabajo de esta forma en el aquí y en el ahora. Sin embargo, me encanta que
tú lo estructures de tal forma tan clara que entres a la parte de los pensamientos y los sentimientos. Creo que esa es una de las cosas que he trabajado muchísimo en los últimos días y me ha llevado a la conclusión a través del curso de milagros precisamente que solo tienes dos opciones: o haces las cosas desde el miedo o desde el temor. Entonces, cuando tú hablas del pensamiento y del sentimiento, a mí me conecta mucho porque es la forma en la que yo he trabajado últimamente estos hábitos. Y como emprendedores, seguramente tú, querido emprendedor que nos estás escuchando, sabes que en todo negocio necesitamos hablar en algún punto de dinero, necesitamos hablar de finanzas. Entonces te das cuenta que también tienes hábitos respecto del dinero. Tienes hábitos malos o buenos, no lo sé, pero existen esos hábitos. Entonces me encanta compartirles que cuando descubres este tipo de hábitos y descubres que tienes el hábito de que el dinero llega a ti y ese dinero no lo haces precisamente con hábitos enfocados en el amor o desde el amor, desde este sentimiento, sino del tengo que hacer, tengo la obligación, quiero que crezca mi negocio, mi emprendimiento, pero tengo la obligación de hacer esto. Y entonces, ¿qué pasa? Tienes ciertos hábitos respecto del dinero y tal vez eso te hace procrastinar, por ejemplo, no lo sé, tal vez eso te hace que las cosas las vayas aventando hasta el último momento, como bien lo comentas, Cedric. Entonces, por ejemplo, ese era mi caso cuando decía al principio que el trabajo que yo tenía que hacer en mi emprendimiento era desde una posición o desde un pensamiento, desde un hábito respecto del dinero diferente al que tengo ahora. Entonces, cuando cambias esos hábitos es cuando tú puedes empezar a hacer también esta pequeña conciencia de decir, necesito hacer esto, o me conviene hacer esto, o lo hago desde el amor porque sé cuál va a ser el resultado, sé que voy a agregar valor a miles de personas, sé que voy a beneficiar a millones de personas. Y si lo haces desde esa conciencia, entonces tal vez ese buen hábito o ese hábito que quieras cambiar, entonces ya es un poco más sencillo. Entonces ya dejas de pensar si lo haces ahora o si lo haces después, sino te enfocas en el sentimiento y en el pensamiento desde cuál lo haces. Por eso me encanta que toques este tema del pensamiento y del sentimiento, porque creo que es una muy buena forma precisamente de tratar estos malos hábitos, por decirles de alguna manera. Entonces creo que lo que yo te compartiría es eso: identifica muy bien cuáles son los pensamientos y las emociones, porque si tú lo haces desde una emoción, desde el amor, o si lo haces desde un pensamiento en el cual va a obtener un beneficio, vas a agregar valor a otra persona, entonces todo cambia completamente. En lugar de verlo desde el miedo o verlo desde la presión o verlo desde el estrés. Entonces me encanta esta parte. Creo que podemos identificar esto, pero me encantaría que nos compartieras, Cedric, en tu caso, cómo vas identificando estos pensamientos y sentimientos. Creo que cuando tú identificas esto, puedes pasar al siguiente paso respecto de cómo eliminar estos malos hábitos. Platícanos, compártenos cuál ha sido tu experiencia. Oye, me encanta, claro que sí, con mucho gusto. Al final creo que es algo en lo que creemos, en lo que yo creo como emprendedor, ¿no? Yo creo como persona, y es que tanto el cuerpo como el cerebro, como las emociones, son flexibles, o sea, son susceptibles de transformarse. Creo que la esencia de las personas pues es la misma, ¿no? Es esta esencia del amor puro, es esta esencia del ser, le dicen en la India, de Dios, le dicen algunas personas, ¿no? Pero es este acto donde todo es perfecto, todo es amor, ¿no? Y sí, en la otra parte, lo que no está o lo que está fuera de ese ámbito, pues lógicamente es lo que es maleable, es susceptible de ser transformado, ¿no? Entonces eso me da mucha dinámica, pero creo que tocaste un punto que quiero retomar, Noemí, sobre esto, ¿no? O sea, primer punto o primera idea, ¿no? El cuerpo, la mente, las emociones se pueden modelar.
¿no? Se pueden a través de los hábitos modelarse, y de hecho así es como se modela la realidad. Así lo estás haciendo, te guste o no, es una realidad, analízalo, es una realidad, es un hecho contundente, ¿ok? Entonces, pero para poder darte cuenta, que estábamos en el primer punto de sí, regístrate, pero para poder darte cuenta e identificar qué es lo que quieres y qué no quieres en tu vida, Noemí tocó un punto que dejó ir de lado, pero quiero retomar, que es estar presente. Y creo que como emprendedores, y déjanos tu mensaje si no en Apple Podcast o en nuestras redes sociales, en @yosoyeconsciente, yo creo que como emprendedor estamos en esta era en el que efectivamente, ¿no? Hay un bombardeo impresionante para la mente de las personas sobre emprende, ve por tus sueños, ¿no? Puedes lograrlo, es el momento. Y yo sé que suena eso, y creo que es momento de empezar a ser diferenciadores entre quienes sí somos emprendedores, entre quienes sí estamos transitando por este camino de transformación interna y externa, y quien no lo está haciendo y solamente está vendiendo un personaje por hacerlo. ¿Por qué lo digo en este punto? Porque creo que como emprendedores este mainstream nos está enseñando mucho futuro y poco presente. Porque, querido emprendedor, ¿cuál es el lugar dentro de tu futuro que vas a estar mejor que en el aquí y en el ahora? No puede haber un emprendimiento que impacte vidas realmente si no inicia desde la cabeza, desde tu cabeza, en el presente. Si tú quieres identificar dónde está la bullshit allá afuera en las redes sociales, quién solamente te está mareando, identifica esas dosis de futuro e identifica cuál es el presente que tienen esas personas. ¿Cuál es el presente que tienen esos negocios? Qué bueno, pero ¿cuál es el presente que tienen ellos como personas? Entonces, ¿por qué es interesante este punto? Porque parte de este presente, querido emprendedor, lo que te proponemos en este episodio es una alta dosis de presente, una alta dosis de conciencia. Y darte cuenta que ahí donde estás, seguro tienes muchísimo que agradecer. Y segundo, que estás en uno de los puntos privilegiados, que es el punto de servir. Porque si estás pensando en emprender, es que estás pensando en servir a una persona que decidimos llamarle cliente. Pero desde ese punto, desde ese presente, desde esa plenitud en el presente, es donde vamos a construir estos verdaderos emprendedores que reconstruyamos el tejido social. No esa basura que nos están vendiendo montado en Lamborghinis y en un personaje. Que bueno, eso está padre, y si eso te llena, está padrísimo. Pero yo no creo que ese sea el emprendimiento, y creo que es un mal hábito como emprendedores el hecho de que tengamos mucha dosis de futuro. Qué bueno que tengamos visión, conéctate con tu visión, siempre lo hemos dicho. Lo primero que yo hago al sentarme en mi estudio es conectarme con mi visión, pero me conecto un momento. Y en lo que sigue estoy en el presente, disfrutando del proceso de construir mis proyectos, de innovar, de equivocarme, de fracasar, de hacerlo otro día más, de hacer otro lanzamiento más, de que no funcione, porque eso es lo que hace latir el pulso de un emprendedor. Y eso, querido amigo, está aquí. Está aquí en tu presente. Entonces, quiero dejar este punto porque no hay manera de que registres, como ponemos este ejemplo del mal hábito del futuro, si no estás aquí y ahora, ¿no? Entonces, una primera dosis, y yo lo pondría como un hack, un gran hack, es una buena dosis de presente para que podamos empezar a transformar esos hábitos, ¿no? Y el segundo punto, ya identificado, pues ¿qué hacemos, no? Yo lo que te sugiero en el segundo punto para poder eliminar esos malos hábitos es que busques apoyo externo, ¿ok? ¿Por qué razón? Mira, sirve mucho cuando, por ejemplo, no sé, no quieres cambiar un hábito muy sencillo como comerte las uñas, ¿no? Y le dices a un familiar que estás trabajando en ese hábito y que te recuerde cada vez que te vea hacerlo, ¿no?
y haz esos pequeños recordatorios, ¿no? Busca apoyo externo, si no en una persona, en un aparato, en un dispositivo electrónico, ¿no? Utiliza una band, utiliza un reloj inteligente, utiliza tu celular. No hay pretextos, ¿ok? Utiliza mecanismos para registrarlo. Si durante la semana estás conectado al contenido de Yo Soy E-Consciente, te vamos a compartir en algunas historias de Instagram algunas apps y algunos medios tecnológicos que nosotros utilizamos para poder registrar esos malos hábitos, ¿no? Y lo más interesante, identifica cuál es ese sentimiento y ese pensamiento que está ligado al hábito, que hay el lazo donde nos dejó Noemí, ¿no? Porque tiene que haber, sí, ok, este es el hábito que no quiero cambiar, dejar de comer chetos. Chetos, no nos patrocines, por favor. Dejar de comer chetos. Pero no identifico esos sentimientos, esos pensamientos que me llevan y me dan tanto placer comer chetos. ¿Qué recordabas? ¿Cómo era tu vida en la primaria? A lo mejor era un caos en el tema de tu familia y había un momento en que no te jodían y era el momento en que podías ver televisión y ver chetos. Y si podemos ir a ese punto y reprogramarlo, así puedes reemplazar realmente un mal hábito por un buen o un hábito positivo. No hay otra forma más que la conciencia. No hay conejos debajo del sombrero. Lamentablemente, yo sé que a las personas que tienen millones de seguidores no les va a gustar eso, pero es la realidad. Y yo sé que tú estás emprendiendo porque quieres transformar la vida de tu familia, quieres transformar la vida de tu colonia, de tu región, de tu país y la del mundo entero. Vamos generando este tema de conciencia para así trabajar desde hábitos, impactar desde el presente y por qué no innovar un poco en este mundo de locura y de evolución, ¿no? Y aquí voy a poner un punto como medular, porque hasta aquí todo suena como muy bonito, ¿no? Muy lineal, pero ¿cuál ha sido la experiencia cuando realmente lo identificas, lo registras y lo quieres reemplazar? Lo primero es que recuerda que es en automático. Y cuando menos te des cuenta, ya estás otra vez en esa conducta que quieres transformar. Diviértete, querido emprendedor, ríete cuando te veas haciendo eso. ¿Sabes? Utiliza el humor para que el subconsciente se abra. Dejemos de latiguearnos también con estas políticas, ¿no? De redes sociales y emprendimiento. Pero la pregunta es, bueno, sí, y hay una resistencia. Yo he detectado una cierta resistencia cuando ya tienes el método, tienes el plan, suena toda madre, pero algo no funciona. Después del 5º día parece que algo no funciona, parece que empieza a hacerse la piedra un poquito más larga. ¿Te ha pasado, Noemí? ¿Te ha pasado que quieres transformar, que de repente ya estás metida en el lodo y en el chapopote y hay una resistencia a ese cambio aún teniendo el plan, el método y todo? Y lo más importante, ¿cómo salimos de ahí? Sí, por supuesto que me ha pasado sentir sinceramente que es un domingo y que puedes sentarte a ver Netflix con esos chetos. Definitivamente sí me ha pasado, o sea, sí he sentido un buen domingo querer hacer eso. Sin embargo, creo que aquí viene esta parte de nuevamente de estar en el presente, de estar en el aquí, en el ahora, porque si sabes que estás trabajando en hábitos y en ese momento quieres sentarte a ver Netflix y lo vas a disfrutar y vas a tener la conciencia de volver a pararte y hacer las cosas, está bien. De hecho, esa es una parte del equilibrio en el emprendimiento y estoy de acuerdo contigo en que hay que divertirse muchísimo porque de ahí, si no lo haces, de ahí viene esta neurosis y de ahí viene esta parte en donde quieres abandonar todo. Solo porque te sentiste frustrado y te diste cuenta que estabas en ese fango, quieres abandonarlo todo. Entonces creo que son los momentos en donde más debes respirar, más debes estar presente, debes estar consciente de que sí has hecho un trabajo y de que sí has avanzado, que tal vez no tengas los resultados todavía que quieras, pero también voltea
y ve objetivamente qué has estado haciendo, porque entre más objetivo seas contigo, entre más herramientas tengas a tu alrededor, como bien dices, herramientas físicas, herramientas tangibles o herramientas simplemente de decirle a otra persona que estás trabajando en un hábito y que te ayude, que cada vez que te vea que no lo hagas, no lo sé, hay muchas formas de realizar estas herramientas o de adoptar estas herramientas que tienes a tu alrededor. Lo importante es eso, que sepas qué es lo que hay, con qué cuentas, quién eres, hacia dónde vas y qué hábitos estás queriendo cambiar. Porque eso estoy totalmente de acuerdo, estamos eliminando hábitos, sin embargo, debes de tomar en cuenta que no se trata solo de eliminarlos. Por ejemplo, lo que les decía del dinero, si yo veo un acto que me va a generar dinero y ese dinero va a ser desde el amor o creado desde el amor, entonces dejo de enfocarme si trasladarme a ese lugar me agrada o no, si va a haber tráfico o no, si tengo que salir y un virus va a venir a mí o no. Entonces te enfocas en que lo estás haciendo desde el amor y si haces las cosas desde el amor es muy poco probable que algo te interrumpa. Entonces creo que te dejas más fluir, dejas que las cosas fluyan, estás presente y, ojo, aquí no estás solo dejando malos hábitos, estás adaptándote a nuevos hábitos que son los que tú quieres. Tú no puedes dejar ese espacio vacío porque entonces es un poco más complicado, como bien dices, Cedric. Cuando te das cuenta, como es un hábito que lo traes desde hace años y no es tan sencillo verlo, cuando te das cuenta ya pasaron 2 o 3 días y volviste a caer. Entonces creo que esto es súper importante, estar presente en todo el tiempo, estar identificando desde qué sentimiento lo haces y entonces como con este espacio de decir, bueno, pues me divierto si me equivoqué, pero sigo adelante. No te detengas. Creo que el peor error es que te detengas por pensar que lo estás haciendo mal, que te detengas por pensar que no lo estás haciendo o pensar. Eso paraliza. Entonces, deja de pensar y sé consciente, sé objetivo y sigue caminando. Qué padre lo que dices, ¿no? O sea, me encanta el sigue caminando porque de eso se trata, ¿no? Se trata de ir evolucionando. Y quisiera dar un poquito de contexto, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Estamos mal programados? ¿Hay algo chueco, roto en nosotros que siempre que queremos avanzar hay resistencia al cambio? No. Mira, lo más bonito de emprender es entender estos procesos de fluido y resistencia, ¿no? Este proceso desde la física que dice que cuando impactas o mandas energía a través de un conducto siempre va a haber resistencia. Lo importante es identificarla. Yo creo que la primera resistencia que debes vencer, o sea, no sé si la palabra vencer sea la correcta o debas conquistar o la que más te sea viable, ¿no? Y al final es eso, ¿no? El resistirte al cambio, ¿no? El vencer esta resistencia al cambio, creo que la primera y la más importante es postergar ese cambio. Es que sigas escuchando estos podcasts, que sigas viendo esos videos en YouTube, leyendo esos libros, yendo a esas conferencias, comprando esos cursos online. Y todo se quede en planear, en medio ejecutar y en nunca cambiar y transformar desde dentro. Recuerda que tu negocio, recuerda que tu emprendimiento, la única forma de que se transforme y se expanda es desde dentro tuyo, desde dentro de tu equipo, ¿ok? Entonces creo que el primer punto sería ese, ¿no? El vencer esa resistencia y primero tener muy focalizado el decir, no voy a cometer el error de postergarlo, ¿ok? Estoy aquí, como dice Noemí, presente, aquí y ahora, y desde aquí puedo operar. Y lo segundo, que también me encanta cómo nos lo dices, Noemí, es verlo desde el amor. Oye, qué romántico suena, tú empresario que me estás escuchando, ¿no? En algún auto por ahí en el mundo, ¿no? Y que no, los negocios no tienen que ver con temas románticos. El amor es este punto de la energía desde donde emana todo,
¿no? Y si tus negocios no están emanando desde el amor, tus proyectos no están siendo creados desde el amor, van a poder ser muy exitosos, querido amigo, querida amiga, pero también van a traer dolor y sufrimiento detrás. Y por eso yo creo que al momento de transformar un hábito, lo primero se trata de abrazar el cambio desde el amor. Por eso no se trata tampoco de eliminar malos hábitos, porque no hay malo ni bueno, es esta trampa del lenguaje. Se trata de identificar qué es lo que quieres, identificar qué es lo que estás haciendo, darte cuenta en un proceso constante, porque sí, el despertar es un proceso constante, no un proceso del ego mediante el cual los despiertos se suben a un banquito y los de abajo no, todos nos dormimos y despertamos todos los días. Y podemos hacerlo desde el amor y abrazar ese cambio desde el amor. Y si lo hacemos así, te prometo, uno, que no te vas a cansar. No vas a necesitar un descanso para transformar un hábito. O hacerlo por 30 días. ¿Cuántos días son? ¿30 días? ¿40 días? ¿50 días? No se trata de cuántos días son para programar un hábito. Se trata de que disfrutes ese camino. Se trata de que sea tan placentero y veas este cambio y también venzas esas resistencias, pero estés tan apasionado haciéndolo que no estés pensando en el final, ¿no? Y creo que esta es una de las conductas que te podemos dejar como emprendedor. Si estás empezando, abraza el cambio y identifica esos malos hábitos, no te azotes, no te latigues y no lo postergues más, acciona. Lo más importante, cuando ya identificaste ese mal hábito y ese pensamiento y sentimiento, la vuelta se le da exactamente donde estás. ¿Por qué razón? Ya identifiqué el pensamiento, el sentimiento que me lleva a hacer las mismas cosas que siempre me dan los mismos resultados. ¿Cómo cambio? Identifico desde el mismo pensamiento y sentimiento como brújula, redirecciono hacia donde sí quiero ir. ¿Ok? Esos chetos enfrente de Netflix me van a llevar al mundo de los triglicéridos, el colesterol y seguramente una camilla de hospital tarde o temprano. ¿Quiero ese destino? Buenísimo. Pues quiero pagar ese precio a cambio de estar enfrente y sentir ese placer. Buenísimo, pero si no, identifico ese mal hábito y switcheo y digo, bueno, ¿cómo me gustaría estar en este punto? Pues a lo mejor me gustaría estar energético, y no te digo que brincando en el gimnasio, pero a lo mejor caminando, ¿no? En un lugar bonito, en un parque bonito. Ese solo hecho de identificar ese cambio de sentimiento, de poder caminar y de poder estar saludable, y a lo mejor haciendo una actividad física o lo que se siente después de entrenar las personas que entrenamos, ¿no? Y cambias y sientes esa energía, esa pasión, el poder hacer todo, el que tu mente es más clara y todo. Desde ahí ya hiciste un gran cambio. Y lo que sigue es únicamente identificar en dónde están esos hábitos en tu agenda y empezar a reemplazarlos poco a poco. La chamba del cómo siempre es la más fácil. Por eso allá afuera está tantas aplicaciones, apps, todo ese tema. La verdadera chamba está acá adentro, en el juego interior, está en el pensamiento y en el sentimiento, en el que te des cuenta por qué te gusta procrastinar, por qué nos gusta la mediocridad, por qué el para mañana, mi querida Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué la próxima semana? ¿Por qué el ya merito? ¿Por qué el ahí voy? ¿Por qué? ¿Y qué son los resultados que nos están dando? Y si sí o no, verlo desde el presente, ¿no? Entonces, así sí podemos identificar esos malos hábitos y reprogramarlos. Punto importante, esto es poco a poco. Coméntanos, por favor, mándanos un mensaje y dinos cómo lo has hecho tú.
¿no? ¿Cómo es que tú has identificado esos malos hábitos financieros? Hablaba Noemí que es un clásico en los negocios, ¿no? Malos hábitos mentales, malos hábitos emocionales y lo más importante, cómo los has ido reprogramando. Nosotros dentro de una plataforma que hemos estado desarrollando y que ya está listísima para salir, ya lo verás en algunos días, ¿no? Hemos creado un sistema de transformación de hábitos que le llamamos EC, ¿no? Y en este sistema, ahora que lo hemos puesto a prueba con el equipo, con la comunidad de emprendedores de la cual formamos parte y a la cual le mando un gran saludo, pues nos damos cuenta de tantas cosas, ¿no? Es maravilloso porque también cuando empezamos a identificar cómo se compone un hábito malo, este disparador, y cómo los disparadores a veces son los que menos pensamos, ¿no? Hay unos muy lógicos, pero otros bien divertidos, ¿no? ¿Cuál es la rutina que le sigue? ¿Cuál es la recompensa que tienes? La chamba está en ese análisis, querido emprendedor, querida emprendedora, en ese análisis de conciencia. Créeme que si tú empiezas a cambiar como la propuesta de este especial de hábitos, cambia un hábito por mes, reprograma un hábito por mes y te garantizamos que en 12 meses tu vida, tu negocio, tu mente, tu cuerpo está en otro nivel. Está en un nivel más óptimo. Y lo más importante, si lo haces desde formas profesionales, si te quedas con nosotros en más comunidad y escuchando más podcast, te vas a dar cuenta que te puedes divertir y puede ser muy interesante y muy fructificante este camino. Y con esto quiero cerrar este episodio, ¿no? Este episodio un poquito breve pero contundente, con muchísima carnita. Recuerda que a partir de este martes estaremos cada semana en tu plataforma favorita de Apple Podcast, así que déjanos tus 5 estrellas en Apple Podcast, déjanos por ahí tu reseña, platícanos qué valor has recibido, si te gusta, si no te gusta. Nos encanta escuchar a la comunidad. Muchas gracias a todas las personas que nos contactan. Queremos escucharlos más y en esta nueva etapa pues también queremos que se pasen de este lado del micrófono y nos cuenten sus experiencias como emprendedores y ese valor que tienes en tu día a día, ¿no? Hoy hablamos un poquito sobre hábitos, el segundo especial de hábitos acá en Emprendimiento Consciente Podcast. Te platicamos un poquito sobre cómo eliminar esos malos hábitos con esos trucos lingüísticos que nos encantan acá, para que descubras realmente la natita si nada más estás escuchando esto. Y te dimos una serie de pasos, ¿no? 4 sencillos pasos que también iremos desarrollando en la semana con un poquito de contenido de valor en Instagram y en Facebook, para que puedas ir dándote cuenta esas pistas, ¿no? Esos pequeños hacks entre paso y paso, pero a grandes rasgos son los siguientes. 1. Registra, acecha, identifica, date cuenta cuáles son esos hábitos que no te están llevando a donde quieres ir. Acéptalo, no te azotes, vívelo desde el presente. Más presente, querido emprendedor, más presente, sí futuro, llénate del futuro, llénate de energía, sueña enorme, vive, apasionate y también trabaja en el presente, no desde el sufrimiento, sino desde la pasión, sino desde la aceptación, desde la gratitud, porque desde ahí van a suceder grandes cosas. Registra lo que no te gusta, identifícalo, ponte al acecho atrás de ese matorral. Siguiente punto, ya identificado, busca registrar esos puntos, busca apoyo en un dispositivo, busca apoyo en una persona, busca apoyo en una comunidad, busca apoyo en un programa de transformación, busca apoyo en donde quieras, pero apóyate, ¿ok? Apaláncate. Y lo más interesante, identifica esos pensamientos y sentimientos que están vinculados a eso que te gusta y te encanta de ese mal hábito y redirecciónalos.
y redirecciona y hazle ver a tu mente y a tu corazón que si cambias ese pensamiento y ese sentimiento y lo alineas con un mejor hábito, vas a poder tener un mejor presente y también un mejor futuro, ¿ok? Por eso es lo importante de generar hábitos. ¿Cómo puedes llevar esto a tu empresa? Hay N formas de llevarlo. Ahora que estamos implementando procesos en algunos nuevos proyectos que tenemos, la verdad es que el hábito de poder observar también te da muchísima productividad y muchísima efectividad. Quédate conectado acá en Emprendimiento Consciente Podcast. Vamos a tener muchísimo valor para ti. Únicamente nos queda un especial de hábitos la siguiente semana. Te mando un fuerte abrazo y Noemí, cuéntanos, ¿qué le quieres dejar a la audiencia en este segundo especial de hábitos? Ya para despedirme, quisiera dejarlos con este llamado a la acción. Vayamos ya por esas cosas, por esos buenos hábitos que nos van a llevar a esos grandes objetivos. Hay mucha gente allá afuera que necesita todo el valor que tienes para entregarle, así que, querido emprendedor, este es un llamado a la acción. Vayamos todos por ello. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Quisiera saber sus comentarios, me encantaría leerlos, me encantaría leer también si les gustaría que habláramos sobre hábitos respecto del dinero, respecto de las finanzas. Déjenos un mensaje para compartir y preparar este episodio si es que así lo quisieran. Así que muchísimas gracias Cedric, feliz, encantada y enamorada de estar contigo aquí en este gran proyecto, en este gran podcast, y sigamos con todos los martes de ahora en adelante, van a seguir escuchándonos, sigamos con más temas muy de muchísimo valor, muy interesantes y aplicables, sobre todo de manera sencilla. Atrévete, querido amigo, querida amiga, atrévete a ser libre, atrévete a amar, a crecer, atrévete a emprender. El mundo está allá afuera. No es positividad tóxica, es visión, es emprendimiento. Y recuerda que te mandamos un gran abrazo y la mejor de las vibras. Nos vemos la próxima semana.